¿cómo están? Otra edición de Documenta. Me encuentro en la Plaza del Congreso, en el corazón de la capital federal, y atrás mío estás viendo el edificio del Parlamento. Un 6 de septiembre de 1930, por primera vez en la historia de la Argentina, un golpe de Estado, y el Parlamento cerró. Se acallaron las ideas, los debates, y cayó para siempre el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Precisamente lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que cuenta cómo fue el gobierno de Yrigoyen, quiénes conspiraron contra él y por qué en definitiva el 6 de septiembre de 1930 se convirtió en una fecha oscura para la historia argentina. Entonces lo que vas a ver a continuación es este documental exclusivo que se llama El golpe del 30, militares, oligarquía y petróleo. El 6 de septiembre de 1930, un golpe encabezado por el general José Félix Uriburu derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. El hecho marcó el punto de partida de una situación que se haría constante, la interrupción de los procesos democráticos por parte del poder militar. Un poder que signaría a sangre y fuego casi todo el siglo XX en la Argentina. El golpe del 30 tiene como significación que echó a perder las bases de nuestra democracia por muchas décadas. Demostró primero que la democracia no sabía defenderse y segundo que los militares podían apoderarse del poder sin ningún problema, sin ninguna contra. Esos sectores desplazados de la vida política y sin perspectivas de reconquistarla por la vía electoral vieron la posibilidad de hacerlo a través de las armas, como había ocurrido en otros países de América Latina. En esos intereses está el inicio y la gestación del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Todos los años el 6 de septiembre en mi casa se festejó como una fecha patria. Es decir, yo le diría que se festejó como el final de la segunda tiranía, porque si la primera fue la de Rosas, la segunda fue la de Yrigoyen. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Yrigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas, lo que es sufrir. Y desde entonces tuve de amigos a Homero Mansi y Discépoli. El radical Hipólito Yrigoyen había sido presidente de la nación durante el período 1916-1922. Lo sucedió otro hombre de la Unión Cívica Radical, pero con notables diferencias ideológicas y de clase, Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928, con un apoyo masivo del 57,4% de los votos y a los 76 años de edad, Yrigoyen fue electo nuevamente para dirigir los destinos de la Argentina. El gobierno de Yrigoyen implicó el acceso de los amplios sectores de la población. Ahora se dice clase media, pero era la clase media y la clase obrera, que no tenían ninguna participación en el gobierno. En gobiernos anteriores acceden al gobierno con Yrigoyen. Yrigoyen era un líder popular de una enorme magnitud, de un enorme carisma, y esa era su definición central. Era un hombre que supo acompañar
los cambios, fue producto de la ley de voto secreto universal y obligatorio, de la ley Sáenz Peña. Alvear, que era un hombre que de nacimiento pertenecía a la élite oligárquica tradicional, aunque fue radical desde el principio, nunca logró la popularidad de Irigoyen. De modo tal que cuando Irigoyen, ya viejo, se presenta de vuelta a las elecciones en 1928, las gana con mucha facilidad sobre los antipersonalistas, que eran los anti-irigoyenistas del radicalismo. Irigoyen fue el hombre que estableció el comienzo del desarrollo de la industria de YPF, de YPF, el comienzo del desarrollo de la industria petrolera nacional y de defensa de los recursos energéticos como patrimonio estatal y nacional de los argentinos. Y había una fuerte presión ya de las empresas petroleras para poder explotar y extraer el petróleo de la Argentina, y Irigoyen se oponía a eso, ¿no? Hubo un tinte de defensa de lo nacional y hubo una suba del orgullo nacional, de sentirse orgulloso, algunos oficiales del ejército, otros pensadores, profesores universitarios, que fueron realmente defensores de lo nacional frente a la influencia que tenía el capital inglés, ¿no? El radicalismo implicó una reforma institucional para la Argentina, pero no pudo contener completamente la mirada diferente que aportaban los obreros anarquistas, socialistas y marxistas, que habían llegado al país en las sucesivas olas inmigratorias. No son los antiguos gobiernos conservadores lo que hacen las mayores represiones obreras, sino que es el gobierno elegido por el pueblo de Irigoyen, que si bien hizo leyes, algunas leyes interesantes, reprimió con una brutalidad increíble a los levantamientos obreros. Los anarquistas, en realidad, a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas de 1900 a 1920, tienen una enorme influencia en la formación de los sindicatos, en la formación de la conciencia obrera, juntamente con el Partido Socialista. Primero fueron las jornadas de protesta en los establecimientos metalúrgicos Bacena en 1919, brutalmente reprimidas. Los sucesos desencadenarían la Semana Trágica. 2 años después, la huelga de los obreros patagónicos terminaría con los fusilamientos ordenados por el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. Y es paradojal, porque uno diría, bueno, el gobierno de Yrigoyen era un gobierno populista, un gobierno muy popular. Sin embargo, estuvo históricamente, yo creo que históricamente son las dos protestas, huelgas revolucionarias más importantes de la historia, que la de la Patagonia, los obreros de la lana, los trabajadores, y después la Semana Trágica en Buenos Aires, que estalla a partir de la fábrica Bacena. Irigoyen siguió aplicando, y esa es una de las vergüenzas del radicalismo, la ley 41-44, la ley de residencia, que es una ley la más feroz tal vez que fue aprobada por el Congreso de la Nación en tiempos de Roca. La 41-44, que se expulsaba a los extranjeros de ideologías extrañas, como se decía. Además del ejército, las bandas paramilitares tuvieron en ese momento su acta fundacional en la historia de la represión en el país con la aparición de la Liga Patriótica Argentina. Estaba formada por señoritos y patricios y niños bien y miembros del ejército que tenían una actitud clara de combate contra las ideas que consideraban disolventes y extranjerizantes de los delegados obreros, de los dirigentes políticos y dirigentes de la izquierda, anarquista, socialista, etc. Tal vez el pecado más grande de Irigoyen es haber permitido a lo que después va a ser la Liga Patriótica Argentina. Es decir, a los civiles que les permitió armarse, les recomendó a la policía colaborar con la Liga Patriótica Argentina. En esa época estaba en la calle una institución que se llamaba el Clan Radical, del cual no habla nadie, que fue algo, yo le diría, para hacer una comparación, algo parecido a los montoneros. La Argentina, bajo el segundo gobierno de Irigoyen, estaba a un paso del desborde.
Había enfrentamientos con los obreros, pero también con las clases más poderosas que no soportaban las medidas progresistas del primer mandatario. Les molestaba la nacionalización de los hidrocarburos y esa medida ayudó para que la oposición política y económica se unificara. Detrás de la creación de YPF hubo una línea de defensa de las fuentes hidrocarburíferas y además se le dio un gran impulso a la actividad petrolera. Había otras empresas privadas, inclusive nacionales, pero el gran enemigo de YPF, o los grandes enemigos, eran estas dos grandes empresas, la ESO y la Shell. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30. Los medios gráficos más influyentes de la época se sumaron a la campaña de desprestigio contra el presidente Irigoyen. Nunca hubo hasta esa época un partido conservador unido, ¿no? Eran partidos provinciales que estaban vinculados entre sí. Esa coalición va a combatir Irigoyen desde el principio de su llegada al gobierno, lo va sobre todo a través de los grandes medios de la época, La Nación y otros diarios, lo va a combatir muy duramente. Había inseguridad, es decir, las idas y vueltas de Irigoyen, la oposición que iba creciendo, la oposición de los medios. Por ejemplo, el diario Crítica hizo una gran propaganda contra Irigoyen, lo mismo el diario La Nación y el diario La Prensa. Así que había una gran campaña contra Irigoyen. Entonces había inseguridad en la población. En 1929 se produjo una profunda y brusca caída de las cotizaciones en la Bolsa de Valores norteamericana. La depresión económica golpeó con fuerza a los Estados Unidos y se extendió rápidamente al resto del mundo. Argentina hasta ese momento, su modelo de acumulación de capital había estado asentado en una relación con Europa Central, sobre todo con Gran Bretaña, Bélgica, además a través de la exportación de materias primas y alimentos, la importación de manufacturas, pero al mismo tiempo el flujo de capitales que invertían en ferrocarriles, frigoríficos, etcétera. Es decir, el modelo de acumulación estaba asociado a esa inserción internacional que era ese mundo el que en el año, a partir de la crisis del 29, se cierra para la Argentina. Bueno, el caso del 29 afecta en todo el mundo, sí. Y en la Argentina, ¿cuál es el problema? Es una estructura de ingresos fundamentalmente derivada de la exportación. Es decir, el grueso de los ingresos públicos venían de la exportación. En la medida en que la crisis cierra la economía mundial entra en recesión, los ingresos públicos de la Argentina se caen. Bueno, la situación mundial era bastante confusa, es decir, había un nuevo elemento que era el fascismo italiano. La crisis europea con su número extraordinario de desocupados, las crisis de la democracia, de manera que se habían instalado ejemplos de voltear la democracia, que la democracia era muy débil para solucionar los problemas. La caída en las exportaciones y la recesión generaron una fuerte desocupación en todo el mundo. La crisis, que golpeaba cada vez más fuerte, generó el caldo de cultivo ideal para que comenzaran a nacer movimientos nacionalistas que veían con desagrado los avatares de la democracia. Dentro de ese contexto internacional, en la Argentina, parecía que todos, por derecha, por izquierda y hasta desde adentro de su propio partido, conspiraban contra Irigoyen. Los que conspiraron fueron los que perdieron el poder en 1916.
y ahí había muchos intereses económicos, los petroleros fundamentalmente. Irigoyen había criticado, por ejemplo, cómo se despilfarró la tierra pública. Cierta parte de la prensa donde contaba todos los días anécdotas de Irigoyen, donde se lo hacía ya aparecer como un anciano gaga totalmente. El ansia de gente, de los antipersonalistas, de Alvear y otros, de terminar con el reinado de Irigoyen. El gobierno de Irigoyen es inaguantable, sobre todo los sectores medios, ¿cierto? La movilización que había los días previos al golpe contra el gobierno en la ciudad de Buenos Aires era fenomenal. No hubo una reacción de la gente, por el contrario, los estudiantes, la fuga hizo un acto a favor unos días antes. Yo creo que había un ambiente, digamos, contra Irigoyen creado, incluso también hasta el Partido Comunista lo había acusado a Irigoyen de fascista. Y el movimiento fubista va a sacar una declaración prácticamente a favor del golpe, cosa que se va a arrepentir porque en diciembre del año 30 ya Uriburu está interviniendo en las casas de estudio desde una política de persecución al movimiento estudiantil, de cesación de puestos de profesores, digamos, de una política claramente represiva, ¿no? No le dejan margen a los partidos políticos opositores, con lo cual creo que hay un antirigoyenismo, no necesariamente antirradicalismo, feroz, que se va increyendo, se va incrementando cada vez más. Entonces yo creo que es fundamental el golpe de 30 primero entenderlo en este contexto, las condiciones que crea la crisis económica mundial del año 29 a 30, la recesión internacional, la caída de los ingresos públicos y ver cómo prácticamente en toda la región tenemos golpes militares en simultáneo, incluso en Argentina y Brasil con 2 semanas de diferencia. Y se produjo también un gran problema en la balanza de pago, fuga de capitales, déficit de comercio exterior y luego crisis interna, con desocupación, también con unas populares en Argentina y con problemas sociales muy profundos. Y esto lo va a aprovechar el ejército, esto lo va a aprovechar principalmente Uriburu, una especie de aristócrata militar, va a hacer ese golpe que va a demostrar, va a iniciar la tragedia de la democracia argentina. La Argentina de mediados de 1930 no lograba superar la crisis internacional provocada por el crack del 29 en los Estados Unidos. La oposición al gobierno se había unido en torno a los conservadores. Marcelo T. de Alvear, su correligionario dentro de la UCR, lo criticaba desde Francia. La izquierda lo acusaba de fascista y la clase obrera, hambreada por el gobierno y reprimida por la Liga Patriótica, lo enfrentaba de manera constante. Hipólito Yrigoyen, a los 78 años, tenía los días contados en el poder. Y la elección. Seguramente cuando vos lo escuchaste a Gardel cantar un tango en defensa del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, te sorprendió como a nosotros cuando encontramos la grabación. En definitiva, detrás del tango y de la canción entonada por Gardel se esconde la verdadera naturaleza del golpe de Estado. En la conspiración estuvieron prácticamente todos, los medios de comunicación, un sector del radicalismo, los militares, la oligarquía, en fin, las fuerzas más poderosas e importantes de la Argentina. Pero esto no va a ser todo lo que te va a sorprender. Luego de la tanda vas a ver la segunda parte de este documental exclusivo y vas a terminar de entender que, en definitiva, la suerte institucional de Irigoyen ya estaba echada cuando los primeros militares avanzan desde el conurbano bonaerense hacia la Casa Rosada del Parlamento. Entonces, luego de la tanda, el segundo bloque de este documental exclusivo, el golpe del 30, militares, oligarquía y petróleo. Segundo bloque de este documental exclusivo, el golpe del 30, militares, oligarquía y petróleo.
A continuación te vas a encontrar como todas las fuerzas políticas más importantes de la Argentina de ese momento histórico terminan de conspirar contra el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen. Me refiero a los medios de comunicación, un sector del radicalismo, los militares, la oligarquía. Pero hay que prestar mucha atención en un factor de poder que vuelve a equivocarse, o que mejor dicho, empieza a equivocarse y repite la equivocación a lo largo de todos los otros golpes de Estado. Me refiero a la sociedad argentina. Vos pensás que en 1928 cientos de argentinos fueron a la Plaza de Mayo a aplaudirlo a Irigoyen. Y 2 años más tarde, otros cientos de argentinos fueron a la Plaza de Mayo a aplaudirlo a Uriburu. No me digas, a vos te pasa lo mismo que a mí. Yo también recordé la movilización del 30 de marzo de 1982, donde todos fuimos a reclamar por democracia frente a la dictadura militar, y 2 días después, muchos de los que habían ido a esa movilización estaban aplaudiendo a Galtieri porque habíamos recuperado esto, entre comillas, las Islas Malvinas. Entonces me parece que es un punto a tener en cuenta. Ya sabemos de los principales protagonistas, los militares, los políticos, la oligarquía, los medios, pero la sociedad, aquella que lo había votado, aquel sector de la sociedad que lo había votado, aquella que pensaba que el mejor sistema para vivir era el democrático, ¿cómo es que después respalda un golpe militar, el primero de la historia de la Argentina? A continuación entonces, segundo bloque, este documental exclusivo, El golpe del 30, militares, oligarquía y petróleo. El 6 de septiembre de 1930 se consumó la infamia. El general José Félix Uriburu aprovechó las redes de conspiración que se tejían en torno al presidente Hipólito Yrigoyen. En lugar de defender la gobernabilidad y continuidad democrática, encabezó el primer golpe de Estado en la historia argentina. 4 días antes del golpe, el 2 de septiembre, Hipólito Yrigoyen, sin delegar el poder en manos del vicepresidente Enrique Martínez, debió guardar cama por un estado febril. Su ministro de guerra, el general Luis de Lepiane, le informó en esas condiciones de un complot para tomar el poder y le ofreció el listado de los rebeldes. Yrigoyen no estaba a la altura de las circunstancias, es muy claro. ¿Pero por qué es muy claro? Empecemos por la coyuntura. Cuando va su ministro de guerra, el general de Lepiane, 3 días antes del golpe, le propone, con los nombres de los conspiradores, le propone detener y abortar la revolución, Yrigoyen no reacciona, claramente había perdido capacidad de reacción. Yrigoyen ya no gobernaba, era un señor que estaba allí manejado, manipulado, era un títere de algunos de esos que nunca faltan alrededor de los gobernantes. Y el país iba de mal en peor. Frente a las dudas del presidente radical, el general de Lepiane renunció a su cargo. La noche del 5 de septiembre, agravado su estado de salud, Yrigoyen cedió por decreto la presidencia a Martínez y se retiró a su casa. A pocas horas del golpe de Estado, en el ejército, 2 generales se disputaban el liderazgo, José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. El ala de Uriburu, que efectivamente es protofascista, filofascista, fascista lo criollo, como quieran llamarlo, pero que tiene una veleidad por la estructuración corporativa y un profundo desprecio por el sistema electoral liberal, digamos. El padre del golpe del 30, el ideólogo es Justo, pero Justo era un general del ejército argentino que tenía una visión mucho más acabada de lo que era la conformación del sistema político en Argentina y tenía un proyecto que era transformar al ejército en el verdadero hacedor de un nuevo Estado. Un Estado autoritario, pero un Estado al fin. Los generales Uriburu y Justo desempeñaban funciones diferentes, pero los dos coincidían en la necesidad de volver, digamos, a viejas costumbres que el país había abandonado en 1916, viejas costumbres políticas. Uriburu y Justo
encarnan un poco, en una medida, los dos tendencias que están entre quienes creen que se ha agotado la experiencia irigoyenista. Uriburu es el hombre que, habiendo participado en la revolución de 1890, siendo muy, muy amigo de Lisandro Latorre, ha terminado por despreciar la política a lo largo de la experiencia radical irigoyenista. Él además ha hecho viajes a Alemania, admira el régimen alemán y admira la formación militar de los alemanes. El 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu, al frente de una columna integrada por cadetes del Colegio Militar, soldados del Batallón de Comunicaciones y civiles que se habían agregado al paso de los militares, tomó el poder casi sin ningún tipo de oposición. Bueno, el día del golpe podríamos definirlo así, como que fue un desfile militar. Hubo algunas protestas de algunos radicales desaforados, como se dijo, que gritaron, pero nada más. Pero después fue un paseo, tanto es así que muchos dijeron que fue un desfile, con Uriburu al frente y haciendo el paso ganso los cadetes del colegio militar. Mi padre fue un ferviente admirador de la revolución del 30. En mi casa paterna había una placa que decía: de esta casa partieron los 95 civiles que fueron a sublevar Palomar y Campo de Mayo, como un escuadrón hacia el exilio o como un batallón hacia la muerte. Salieron y no lo fusilaron, porque yo creo que el general que estaba al mando en Campo de Mayo no se animó. Iban los diputados nacionales conservadores con alguna gente, pero casi todos funcionarios, gente, a decirles que basta, que no se podía más, que Uriburu salía con los chicos del colegio militar, que había que acompañarlo. El golpe del 30 fue el golpe que tuvo, el golpe exitoso con menor apoyo militar en la historia argentina. Prácticamente, es decir, participa el golpe del 30, digamos, no llega a ser el 4% de las Fuerzas Armadas. Perón era, creo yo, que mayor, y él adhirió al golpe de Estado en 1930. Bueno, tal vez con los años haya cambiado de opinión, pero él adhirió al golpe de Estado de 1930. Y el golpe en sí fue un paseo prácticamente. Vamos a dar una vuelta. Y finalmente, cuando le dijo sí, dimos una vuelta y finalmente le dijimos, bueno, ¿ahora dónde vamos, señor presidente? Y dice, vamos a La Plata. Y en La Plata vamos al Regimiento 7 de Infantería. Y entonces van al Regimiento 7 de Infantería y ahí se presenta el presidente de la Nación ante el jefe de menor categoría, era un teniente coronel, y llega allí y dice, vengo a entregarle mi renuncia. Y renuncia como presidente de la Nación en forma indeclinable. Todo terminó en pocas horas. Irigoyen fue confinado a la isla Martín García y el 8 de septiembre de 1930, el gobierno provisional, encabezado por Uriburu, prestó juramento en los balcones de la Casa de Gobierno. Una multitud similar a la que 2 años atrás había saludado la democracia, colmó la Plaza de Mayo, esta vez respaldando al dictador. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. Sois hijos de ella. La habéis aclamado el día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. Será el soto fuerte y salubre que derribará lo carcomido,
tonificará lo debilitado y alentará los gérmenes perniciosos de toda demagogia. Legionarios, como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. Uriburu va a inaugurar lo que se va a dar a lo largo del siglo XX. La casta de militares confesionales, con un discurso nacionalista de cartón, basado en héroes míticos y de héroes de yeso, pero que ocultaban las verdaderas tradiciones del ejército, que era la necesidad de que ese ejército fuera el partido representante de los sectores dominantes que se quedaban sin partido. El Partido Conservador prácticamente desaparece con el nacimiento del irigoyenismo y la Argentina moderna. En una de las primeras medidas tomadas después del golpe, Uriburu disolvió el Congreso. Y para que no quedaran dudas de su política, publicó lo que se conocería como bando militar. Todo individuo que sea sorprendido en infraganti delito contra la seguridad y bienes de los habitantes o que atente contra los servicios y seguridad pública será pasado por las armas sin forma alguna de proceso. Y comenzará la década infame. Uriburu es un gobierno absolutamente dictatorial. Va a enseñar la salida de la violencia y además el de mantenerse en el poder. Dice que el poder conservador debía mantenerse en el poder. Sus crímenes políticos, el fusilamiento de anarquistas, absolutamente ilegales, el mismo fusilamiento de Severino Di Giovanni, el que fue juzgado por un tribunal militar, no se sabe por qué, tenía que ser juzgado por un tribunal militar. La forma, el poder policial y la eliminación de la libertad democrática. Pero el prestigio inicial de la dictadura comenzó a desbarrancarse ante los embates de una profunda crisis económica. Uriburu llamó a elecciones para el 8 de noviembre de 1931. La puja sería entre dos candidatos: Agustín Justo, por el partido Concordancia, unión de conservadores y radicales alvearistas, y Lisandro de la Torre, por la Democracia Progresista, con un abierto discurso antigolpista. Que pagaba también en aquella hora su tributo de sangre. Se le hubiera dicho que la revolución iba a engendrar el gobierno absoluto, irresponsable e interminable, a dividir a los argentinos, como en los días siniestros anteriores a la organización nacional. La multitud que repudiaba el régimen existente habría repudiado también la revolución. Venimos a cumplir lo que el pueblo esperaba de la revolución del 6 de septiembre. La amistad entre Uriburu y Lisandro de la Torre era una amistad muy estrecha, que tenía en ese momento más de 40 años. Había una amistad personal entre Uriburu, más allá de diferencias que podían poner. Es decir, aún después de fracasado esto, y teniendo que llamar a elecciones con el modelo de la democracia liberal, Uriburu lo prefiere a Lisandro de la Torre que a Justo. Pero Justo, con mucha habilidad, va maniobrando entre conservadores, radicales, antipersonalistas, alvearistas, socialistas independientes, y va armando la trama política, ¿no es cierto?, que después le permite llegar a la presidencia. Uriburu está pensando que Lisandro de la Torre puede ser quien sea, él quiere que sea el futuro presidente. Lo que pasa es que en la medida que las declaraciones de Uriburu se hacen cada vez más corporativistas, se hacen cada vez más críticas de la democracia, más los partidos políticos que formaban un frente amplio se tensan, se ponen en distancia de Uriburu, pero no obstante, Sánchez Orozco, que es ministro del Interior de Uriburu, dice:
recompongamos las relaciones con los partidos. Recompongamos porque es... ¿Y cómo recomponemos? Llamemos a elecciones. Dejémonos de hacer este tipo de declaraciones. Llamemos a elecciones. Y llaman a elecciones en 4 provincias pensando que van a ganar. La concordancia se impuso por solo 100.000 votos. La dictadura legitimó el triunfo y el general Agustín Justo asumió la presidencia el 20 de febrero de 1932. Decía que el ejército, que forma rancho aparte de su pueblo, no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional, no puede ser nunca el amparo de sus instituciones, no puede ser tampoco ni el núcleo ni el escudo de la defensa nacional. Los hechos acaecidos el 6 de septiembre ratifican ampliamente aquellos conceptos y se ha mantenido por eso la hermosa tradición civil de todos los movimientos argentinos. Por eso, en ese día glorioso, han confundido sus anhelos, sus aspiraciones y elevado propósito de mejoramiento institucional y bien público, el pueblo, que da vida a su ejército, y el ejército, que es mandatario de su pueblo. Primero hay algo positivo en lo económico. ¿Cuál es lo positivo en lo económico? La Argentina fue el país del mundo que salió más rápido de la crisis del 30. Es decir, la Argentina sale de la crisis del 30 y empieza a crecer de vuelta en el año 33. Estados Unidos sale de la recesión en el año 39, cuando empieza la Segunda Guerra. Es decir, la Argentina justo tuvo ministros muy inteligentes, inclusive el de Economía, que era Federico Pinedo, que venía del socialismo independiente, ministro de Agricultura, y Tomaso, que también venía del socialismo independiente. Esas son esas paradojas, ¿no? Para las áreas más económicas él buscaba gente de formación socialista. Son esas fracciones conservadoras de Justo y Pinedo, el Partido Socialista Independiente, quienes van a comenzar a impulsar las políticas de intervencionismo estatal y de ese proceso que se conoce como la industrialización sustitutiva de importaciones, que se lo van a plantear no para que Argentina deje de ser un país dependiente de sino para lograr cierto equilibrio en la balanza de pago, porque la crisis mundial si no nos permitía la salida. Justo monta toda la década infame a partir de, un control férreo del poder, un Estado autoritario, un Estado burocrático, pero finalmente un Estado que participa en el desarrollo de la industrialización de la Argentina. Pero ya cuando Justo le propone a papá en una conversación Ortiz como presidente de la República, papá no estuvo en absoluto de acuerdo con eso. A pesar que en una conversación que tuvieron, Justo le dijo, Ortiz va a ser su amigo. Ortiz no fue nunca el amigo de papá. Ortiz era el abogado de todas las empresas multinacionales que había acá. La gran crítica que se le hace al gobierno Justo fundamentalmente está en la sucesión presidencial del año 37, en la elección de Ortiz, que la elección de Ortiz claramente es resultado de un fraude electoral. El régimen de Justo se apoyó en un sistema represivo, en el fraude electoral y en los grandes negociados que beneficiaron a los sectores más poderosos de la Argentina. General Justo, con muchas contradicciones, porque por un lado inaugura la persecución a los inmigrantes, inaugura la proscripción del radicalismo y la represión al movimiento obrero que se estaba formando incipientemente. Por otro lado firma el pacto Roca-Runciman, que hace que la Argentina, de los sectores dominantes argentinos, a cambio de venderle carne a Inglaterra, los mejores queden absolutamente comprometidos a no comerciar con otros países, y en ese sentido queda Argentina atada definitivamente a la corona inglesa. Durante la dictadura del general nacionalista, su vicepresidente Julio Roca, hijo, cerró en Londres un acuerdo agrícola-ganadero que convertiría a la Argentina en una factoría de Inglaterra. Ese pacto finalmente fue denunciado por el senador Lisandro de la Torre en el Congreso. Para las elecciones del 5 de septiembre de 1937, el presidente Justo le ofreció la candidatura a su ministro de Hacienda, Roberto Marcelo Ortiz, a quien acompañaría como vice el conservador Ramón Castillo.
voluntad general de que sea respetado el resultado del sufragio para alcanzar esa soberanía que solo corresponde al pueblo. En medio de escándalos, detenciones y una burda manipulación de resultados, Ortiz triunfó en el colegio electoral con 248 votos contra 128 de los radicales. La década infame iba terminando con más pena que gloria. Hipólito Yrigoyen murió el 3 de julio de 1933, 6 meses después de recuperar la libertad. José Félix Uriburu murió el 29 de abril de 1932 en París, mientras era operado de una úlcera gástrica. Agustín Justo murió el 11 de enero de 1943, poco después de un nuevo golpe de Estado. El golpe del 30 era una necesidad imperiosa para la República Argentina, como probablemente lo haya sido el golpe del 43. El golpe de Estado nefasto del 6 de septiembre de 1930 abrió un periodo en la Argentina de consecuencias imprevisibles, pero que concluyó con la última dictadura militar. Fue el periodo militarista, que fue del 6 de septiembre de 1930 a el 10 de diciembre de 1983, cuando asume el presidente Raúl Alfonsín. Fraude electoral, persecución ideológica, cárcel, represión, quiebre de las libertades individuales, interrupción de los procesos democráticos. El 6 de septiembre de 1930 se dio el primer paso de una larga lista de golpes militares y dictaduras que culminarían recién 53 años después. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta y como siempre hacemos al finalizar cada programa, yo presento, por lo menos desde mi perspectiva, ciertas conclusiones. La primera es básica y fundamental, por lo menos para mí. Creo que no se puede justificar de ninguna manera un golpe de Estado, porque vale la pena repasar los resultados luego de los golpes de Estado, ¿no? Del golpe de Estado del 30, del golpe de Estado del 55, del golpe de Estado del 66, del golpe de Estado del 76. Nada mejoró, hubo muertos, desolación, más diferencias económicas, exilios, tragedias, desapariciones. Entonces, si me preguntás a mí, la primera conclusión básica es: no queremos más golpes de Estado, queremos vivir en democracia, por más que el sistema como tal tenga imperfecciones que implican mejorarlo día tras día, año tras año. Esa es la primera conclusión. La segunda es el resultado luego del golpe de Estado que provocó la caída de Hipólito Yrigoyen. Vino la década infame. Vos pensá, la represión ilegal, el acuerdo Roca-Runciman con Inglaterra y el tráfico de carnes, la manipulación de la economía, la persecución a los inmigrantes, en fin. Nada mejoró en la Argentina, a lo que hay que sumar, sin olvidarnos, por supuesto, fue esta suerte de puesta en escena del sistema democrático, cuando en realidad votaba pocas personas y en definitiva no representaban a nadie. Hubo fraude constante a medida que se sucedían las elecciones en la Argentina. Me parece que esa es la segunda conclusión. Y al final lo que puedo decir es que si ya conocemos la historia o con este documental aportamos un mayor conocimiento de la historia, ¿vos me podés decir a mí por qué el busto de Uriburu y de Justo siguen en el salón de los bustos en Casa de Gobierno? ¿Cómo puede ser que dos dictadores que hicieron tanto mal a la historia argentina convivan con los bustos de los presidentes elegidos democráticamente, como puede ser Perón o Ilia? La verdad, si me preguntás a mí, yo no tengo respuestas. Más aún sabiendo todo lo que pasó luego del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. Chau, hasta la semana que viene.